¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Potosí Noticias? Bienvenidos. Y bueno, pues nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Es que me necesito monitorear, si no aquí medio me pierdo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Desde el Café. Ya es viernes y como siempre les decimos, relájense, acompáñenos con una tacita de café o con lo que usted prefiera tomar. Total, ya se vale, ya es viernes. Esperemos que estén terminando muy bien su semana y su jornada. Y bueno, pues ya vieron a nuestra invitada de hoy, la vamos a presentar, por supuesto, y a saludar y a agradecerle que nos esté acompañando porque sabemos que tuvo una semana muy activa y es que precisamente, bueno, pues ha sido muy requerida por el marco de lo que hoy se está conmemorando, el llamado 8M, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y está con nosotros la licenciada Rebeca Medina, ella es magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Licenciada, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, Lidia, muchísimas gracias. Con toda confianza, bueno, por favor, gracias. Estás obligada a hacerlo. Gracias por acompañarnos. No, sabemos, te vi muy activa en varios medios de comunicación, sí. Reportaron varias de tus actividades sí. Y que bueno, pues qué gusto que la verdad se den este tiempo de ir más allá de su escritorio en los tribunales, que sabemos que es una chamba bastante seria, importante, sí, claro. Pero también lo que pueden compartir en su experiencia con la gente, ¿no? Claro, no, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de seguir incidiendo y poniendo en la agenda el tema del 8 de marzo. Como bien lo has dicho, bueno, pues mi formación es de abogada, siempre he trabajado para el Poder Judicial del Estado y también tenemos pues un activismo desde las propias resoluciones, desde las propias sentencias, donde estamos aplicando el principio de igualdad en pro de las personas, de mujeres y de hombres, pero bueno, especialmente hoy que nos toca hablar del 8 de marzo, pues yo creo que es propicio ahorita lo que dices, el estar al pendiente haciendo énfasis, cada quien desde el espacio que nos corresponde, cómo estamos colaborando para lograr realmente la igualdad y el respeto de los derechos humanos de las mujeres. Creo que es un tema inacabado, pero pues el vaso está medio lleno en todas las áreas, se visibiliza el tema, cada quien desde como lo quiera hacer, pero lo importante creo que es tenerlo presente, tomar conciencia que no es un festejo, que es una conmemoración y que, bueno, para quienes nos escuchan, quizás haya audiencia que tenga muy clara cuál es la diferencia, pero hago énfasis en que estamos conmemorando, este día se declaró internacionalmente el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, pero es por esta incursión de las mujeres, por la lucha de sus derechos humanos, por este empoderamiento de las mujeres, por esta participación que tenemos dentro del espacio público, porque también está muy asignado los roles de género, el espacio privado. Yo tengo mucho cuidado con lo que digo, porque no me refiero a eso, que el espacio privado, que es el hogar, no sea el adecuado, eso también es correcto, y quien por elección está desempeñándose en un espacio privado es correcto, pero que no sea porque tenga impedimentos del acceso a la educación, del acceso a su desarrollo, o que también tuviera impedimentos de que por el patriarcado o por la voluntad de los papás, del esposo, del concubino, de los hermanos, pues no puedan acceder al estudio y desarrollarse en una vida laboral, porque creo que también es importante decirlo. Y en ese sentido, pues es una conmemoración porque propiamente este logro de este Día Internacional de la Mujer tiene que ver con la conquista de las luchas, de una lucha histórica. Todo lo que nosotras tenemos ha sido a base de luchas y hay que hacer énfasis en eso. Y en ese sentido, pues también no es un tema de festejos, dado que la historia y la violencia estructural, pues han traído consigo muchas violencias, todo tipo de violencias en todos los ámbitos, inclusive algunas concluyeron en la muerte de muchas mujeres, de ahí que conmemoramos con mucho respeto y creo que estamos creando esta cultura de la conmemoración. Justo esto que mencionas es muy pertinente, de no es una celebración. Yo escuchaba una antropóloga en la mañana que nos decía, no se trata del 8 de marzo, nos digan muchas felicidades por ser mujer y nos regalen chocolates y flores y nos digan claro. Eres la cosa más maravillosa del mundo. Claro. Y con las acciones nos digan otra cosa, nos limiten, nos discriminen, nos nieguen oportunidades, derechos y nos violenten.
Y creo que yo por eso hoy vine de morado. No hace frío para nada y mi suéter no dice lo contrario, pero bueno, fue así como una manera nada más de simbolizar esta sororidad, esta solidaridad con este movimiento. Seguramente ustedes van a estar siguiendo la marcha, que tradicionalmente se lleva a cabo. La vamos a estar transmitiendo. Nuestra compañera Sofi Mata ya se encuentra en los alrededores siguiendo a la marcha que se dio cita en Tlaxcala y que van a pasar, bueno, pues por el primer cuadro de la ciudad, ya saben ustedes, con esa movilización que año con año se está llevando a cabo. Y bueno, yo decía esto que mencionaba la antropóloga que te comento, que no es un día para arreglar los chocolates, porque se trata de efectivamente reconocer estas luchas que muchas mujeres han llevado a cabo de manera silenciosa a veces un poco más ruidosa, pero siempre importante. Explícanos un poquito para la gente que nos ve qué es el patriarcado, porque luego es una palabra que de repente oímos y quienes no estamos como muy familiarizados no le entendemos. Digo, a lo mejor las feministas y las teóricas pues un poquito más. Muchas gracias. Sí. Por cierto, se nos olvidó mencionar que estamos aquí en la nueva parroquia, como siempre nos atienden muy bien. Muchas gracias. ¿Su nombre, perdón? Angélica. Angélica siempre es muy amable con nosotros, así que bueno, pues le agradecemos que nos estén como siempre recibiendo muy bien nuestros anfitriones y se los recomendamos mucho. Ya saben que yo soy bien tragona y el buffet del fin de semana es lo que a mí personalmente me gusta, pero tienen un menú de Cuaresma bastante surtido y bastante rico. Bueno, perdón, entonces explícanos, ¿qué es el patriarcado? Mira, en términos muy accesibles, el patriarcado antropológicamente tiene que ver con esta posición de lo masculino en el poder. De lo masculino, y ya estoy hablando de género, ¿verdad? Nacemos mujeres y hombres, pero a partir de que nacemos, pues hay como esta condición de un sistema sexogenérica, lo que es el género, una construcción cultural que mandata cómo se debe de comportar una mujer o un hombre en una determinada comunidad, en un contexto, en una sociedad. Y pareciera que naces con eso. Con la visión de los hombres, de lo masculino. O sea, ellos fueron determinando cómo teníamos que comportarnos, que vestirnos, que educarnos. Sí. Los roles que nos asignaron es desde una perspectiva masculina. Porque es una forma de control. Y eso se llamó una forma de ejercer el poder. Y luego yo, como para hacer también un poco más, pues, ¿qué te diré? Para ser más clara, el tema no es, la igualdad sí es versus los hombres, pero el tema de las violencias es, ya ni diría yo los hombres, diría el patriarcado, porque hay mujeres patriarcales y hombres patriarcales, dado que hemos crecido en ese sistema patriarcal. Entonces, cuando digo, pues es que lo masculino está en el poder, está en el centro, hasta el lenguaje androcéntrico, hay mayores condiciones de que esos espacios de poder sigan ocupándolas los hombres. Entonces, estando el hombre al centro, desde los tres grandes centros formadores de las personas, que es la familia, que es la escuela, que es la comunidad, pues entonces hay un patriarcado que oprime y reprime el progreso de las mujeres en todos los ámbitos, social, económico, cultural, lo que se te ocurra. Es así de sencillo poner ese no es un sistema, poner esta figura de la que estoy hablando del patriarcado, los hombres al centro, y que digo, cuando en las definiciones conceptuales se encuentren de lo masculino, que son hombres, también hay mujeres que hemos aprendido o que nos hemos formado desde lo patriarcal y hay que desaprenderlo. ¿Sí me explico? Sí, claro. Cualquier duda que ustedes tengan pueden comentarla aquí en la transmisión, pueden dejarlo aquí en los comentarios, nosotros se lo estaremos compartiendo a nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Rebeca Medina. Ella es magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Cuéntanos un poco cómo fue para ti, si tuviste quizá alguna experiencia, porque también estos espacios de los poderes del Estado estaban reservados para hombres hasta hace muy poco. Sí. Ahorita que nos decías esta explicación de cómo desde el lenguaje estábamos acostumbradas a hablar solo en un género, solo en hombres, y era el Día del Niño, por ejemplo, y lo normalizamos tanto que no, hasta ahora a otras generaciones dicen, ¿cómo es posible que hayan vivido tantos años diciendo el Día del Niño? Debería ser el Día del Niño y de la niña. Y lo que no se nombra no existe. Y a mí desde hace muchos años, mi hija cuando estaba muy chiquita me decía, ¿y por qué no es el Día de la Niña? Te cuestionan. Y yo sin darme cuenta, ¿no? Lo seguía reproduciendo. Por eso decía, hay mujeres patriarcales con esta visión patriarcal porque así la aprendimos. Sí, y claro. Nos parecía normal.
Pero bueno, estamos en otros tiempos, afortunadamente. Cuéntanos un poco, ¿fue difícil llegar hasta esta posición? Porque es una posición de poder. Fíjate que yo creo que yo tengo ya más de 30 años dentro del Poder Judicial del Estado. Fui 19 años jueza de primera instancia. Estuve en varias materias, pero la mayor parte del tiempo en materia familiar. De ahí que tenga especial ¿Qué ven los jueces afinidad. de lo familiar? ¿Divorcio? Los jueces de lo o familiar no? ven, sí, todo lo que se relaciona con la familia, con las personas, es decir, con niñas y niños, con las mujeres, con adultos mayores, pero también todo lo que puede atravesar esos sujetos de aplicación, algún grado de discapacidad, ¿me explico? Algún tipo de violencia, la vulnerabilidad que pueden recibir las mujeres. Ahora, hay muchos tipos de violencia y se presenta en determinados lugares, en determinados ámbitos, pero cuando yo inicié dentro del Poder Judicial del Estado, somos muchas mujeres, te voy a decir, las que colaboramos dentro del Poder Judicial del Estado, muchas, pero hace años, siendo siempre muchas mujeres, abogadas o en lo administrativo, no todas estábamos en los espacios, por decir, de ser juzgadoras. Esto fue cambiando porque yo participé para jueza de primera instancia en el año 96 y entonces ya fuimos más juezas. ¿Sí me explico? O sea, en los 90 todavía no había No. como muchos espacios. No, y que yo me acuerdo que si eran 4 salas, pues era una magistrada por sala o eran sí, más o menos como una por cada 3, era mínimo el número de mujeres, era muy bajo el número de juezas. Esto ha ido transformándose históricamente, al grado que ya cuando yo era jueza también vinieron atrás muchas más, y cuando muchas más mujeres son juezas, y también desde las áreas hay un escalafón, por ejemplo, que sigue Secretaría de Acuerdos, secretario de Estudio y Cuenta o actuarios, ya son muchas más mujeres en esos espacios. Lo que sí, como magistrada, pues ya me tocó también tiempos de mucha igualdad, porque siendo muchas más mujeres juezas, pero siempre mucho más hombres. Sí, claro. Porque luego también tiene que ver a veces, no en los obstáculos, sino, fíjate, no en los obstáculos institucionales, sino en los obstáculos sociales, que una misma dice, el maternaje, la familia, mejor me espero, postergo el tema de participar o de escalar hasta que una vez forme la familia, o a lo mejor hay quien ya está lista, pero se condiciona también por un tema cultural. Bueno, pero por ejemplo hoy en el Poder Judicial del Estado, del número que somos mayoría mujeres. ¿Ya en mayoría. posiciones de poder o todavía? Como magistradas. Ah, muy y bien. los últimos 4 años ha presidido el Poder Judicial del Estado una magistrada mujer. Entonces, claro, justo ahora tienen justo una ahora presidenta. también tenemos una presidenta mujer, la que antecedió también. Y de 16, pues 9 mujeres, somos más Ya son de mayoría. Sí, Ya son somos 50 mayoría. más uno. Que lo importante siempre en las mayorías, Lidia, es el tema de que no sean descriptivas, que realmente sean efectivas, y de eso Claro. se trata también, de que aprendamos a trabajar. Entonces, históricamente te digo que sí, yo veía mucho esas diferencias de tantos años que te digo que tengo ahí, pero esto se ha ido transformando, y sobre todo se ha ido transformando porque estamos en una casa donde se imparte la justicia, donde somos garantes de los derechos humanos, y especialmente pues hay que garantizarlos en casa. Entonces, también las cuotas que antes había y que ahora son el principio de paridad, que si bien es un término que se aplica mucho para el aspecto jurídico, que quiere decir mitad de hombres y mitad de mujeres en esos espacios de la administración pública o dentro de los espacios políticos o en cualquier función, porque todas y todos estamos haciendo política cuando queremos transformar. Claro. Pues eso también ha favorecido en estas instancias de que se nos haya dado mayor participación, al grado que hoy somos mayoría. Creo que ese ha sido un gran logro, y creo que a nivel nacional, lo escuché por parte de la presidenta, por el número de magistrados que somos, hemos sido los que más mujeres tenemos, porque puedes poner poderes judiciales con un número muy grande de magistrados y magistradas, pero no llegan ellas a ser la mayoría. Entonces, muy bien. O sea, sí, que San Luis en eso, pues digamos sí, que va bien. Vamos bien, y creo que lo importante es conservar los espacios. Claro. ¿Sí?
Hace muchos años había una novela, seguramente los millennials ya no se acuerdan, pero había una novela que se llamaba Mirada de Mujer, que fue todo un suceso televisivamente, digamos, cuando la tele todavía se veía, porque ahora ya los chavos ya no ven tele, ¿verdad? Sí. Ya es redes y otras plataformas y demás. Pero bueno, y a mí esa frase me gusta preguntar si efectivamente las mujeres en estas posiciones de poder o tomadoras de decisiones tienen una mirada distinta, porque hay alguna sensibilidad diferente, por el hecho a lo mejor de ser madres o por ocupar o su propia naturaleza las lleva a actuar o decidir desde una mirada de mujer. Nosotros le pusimos al programa de hoy Justicia y Equidad. ¿Hay una mirada desde una perspectiva de género en las magistradas o en la impartición de justicia? Fíjate que como me encanta esa pregunta, me gusta muchísimo para que también quienes nos escuchen, por supuesto que tiene que ser diferente desde donde estamos construidas naturalmente de forma diferente, tenemos saberes diferentes y tenemos un cuerpo de mujer. Y todo lo que vivimos, ¿no? Porque a lo mejor es distinto, todo lo que hemos atravesado. Y esto no implica, por supuesto, poner en desventaja a los hombres en la aplicación de la justicia, ni tampoco decir que los hombres que administran justicia no lo hacen de manera correcta, porque también los hombres en la administración de justicia han trabajado en su propia deconstrucción para entender el tema o en su propia formación para quienes nos escuchan. Que están reaprendiendo, digamos, que están reaprendiendo. Todo lo que aprendieron. No todo lo que aprendí es malo, me quedo con lo bueno, pero esto es mejor. Entonces, esto es mejor porque se trata que si hay igualdad para mujeres y para hombres, construimos la democracia y un mundo mejor. Y en ese sentido no tendría caso que fuéramos mujeres en estos espacios, si no tuviéramos una mirada especial, que yo no hablaría de sensibilidad, Lidia, hablaría de concientización. Ya no es un tema de que si eres sensible o no, sino de que tomes conciencia de lo que hay que hacer. Mira, has visto descrita, han visto quienes nos escuchan, el cuadro de la justicia, ¿no? El cuadro de la justicia con una venda, la balanza, mujer, ¿no? Es una mujer. La justicia es una mujer, tiene una balanza. ¿Por qué? Porque pues hay que darle a cada quien lo que le toca, y eso es una definición desde el derecho romano de Justiniano: justicia y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Sí, o sea, pero hace miles de años. Justo hoy aplica a partir de sus diferencias, porque cuando adviertes las diferencias en la justiciable o en el justiciable es cuando realmente eres justa. Entonces, yo sí creo, yo me responsabilizo por el comentario, porque lo que yo pueda decir para nada compromete la institución en la que yo me he formado, pero sí creo que lo hacemos desde una mirada distinta, porque justo somos diferentes. Y en todos los ámbitos sociales, deportivos, políticos, si las mujeres no tenemos agenda de género y lo hacemos distinto, pues entonces que estamos ahí, porque entonces lo estaríamos replicando y haciéndolo de forma patriarcal. Daría lo mismo que estuvieran ahí los hombres. Claro, claro. Y es que, insisto, a veces no nos damos cuenta, pero creo que esta palabra que has dicho es clave, la toma de conciencia. Efectivamente, más allá de la sensibilización, es la toma de conciencia, sí, porque implica un conocimiento, sí, una información, un conocimiento de causa, y eso creo que nos da pues otra perspectiva, claro, frente a estos hechos. Cuéntanos un poco qué te ha tocado, cómo se observa desde el Poder Judicial estos asuntos de género. Si nos puedes ilustrar con algún caso, con algún ejemplo, para entenderlo un poquito mejor, porque bueno, a lo mejor tú tienes como esta expertise muy de abogada y muy de magistrada, pero que nos pudieras ilustrar cómo opera la perspectiva de género desde el Poder Judicial. Mira, el género, como ya dijimos ahorita, tiene que ver, el género analiza y alcanza a descubrir y alcanza a comprender cómo se dividen, se relacionan y a veces se nulifican las relaciones sociales a partir de las diferencias en los sexos, ¿verdad? Ese es el género, una construcción social, y yo lo digo siempre muy facilito: lo que se dice por mandato que tienes que hacer tú y lo que se dice por mandato que tiene que hacer él. Que nos dijeron, ¿no? Un ejemplo es que los niños se tienen que vestir de azul y que las niñas se tienen que vestir de rosa. Es como el ejemplo más clásico, que está sexuado todo. Pero que también habría que decir que si hay relaciones sociales a partir del género que no discriminan, pues entonces no tendríamos por qué excluirlas, ¿verdad? Y estoy diciendo mucho.
Pero eso es el género. Y que el sexo es mujer y hombre y que el género es masculino y femenino. Pero la perspectiva de género, que no tiene nada que ver en este momento con las ideologías de género, estamos hablando de la perspectiva de género y específicamente aplicada en este momento en la aplicación del derecho, es una herramienta analítica. Es una herramienta analítica que dice y que descubre y determina cómo es que se marcan estas diferencias a partir de los sexos de las personas y que viene siendo un ejercicio de poder, una forma de relacionarlos. Ajá. Y entonces, eso sí es como, no es una noticia nueva, pero quizás para quienes nos escuchan, sí, hay un gran andamiaje de la normatividad atomizada, es decir, especializada para la protección de los derechos humanos de las mujeres. Cuando hablamos de género, también estamos hablando de hombres, porque también ellos viven desde sus propias masculinidades, mandatos y exigencias sociales, pero hoy nos ocupa 8 de marzo. Hoy es Día Internacional de la Mujer. Exacto, ¿no? Entonces, tenemos un andamiaje interesantísimo desde la experiencia que hemos tenido en el dictado de todas las resoluciones y que eso no se podría dar si no es porque la realidad social llega a las instancias jurisdiccionales, a los juzgados y luego a la segunda instancia que son las apelaciones. Y entonces también ya hay una metodología establecida desde la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que te dice cómo se aplica esta perspectiva, es muy puntual con algunos pasos. Entonces, pero no nada más se trata de la aplicación de la guía, se trata que tú también estés concientizada de que lo que tienes que buscar es la igualdad a través de la equidad de esa mujer en el procedimiento, o sea, que sea un piso parejo para todos, en este caso para ellas, para que puedas aplicas la perspectiva de género y entonces sí, en igualdad de circunstancias, empezamos a juzgar. Ay, danos un ejemplo. Por ejemplo, te lo digo muy sencillo. En el caso de las mujeres, cuando te hablo del enfoque diferenciado de la norma, o cuando te hablo es muy importante decir, no decir ya que cuando hablaba y describía la justicia, es que el derecho es igual para todos, ¿verdad? Inclusive por eso es ciega. Pues no, ya no puede ser así porque si no, no va a advertir las diferencias. ¿El y caso te pongo San Juana un caso completo. ¿Aplica el llamado caso San Juana? Fíjate que no lo conozco exactamente, no te meto en aprietos. pero sí, digo, sí lo conozco, pero se trata de un tema del indulto, okay, y que sí tiene mucho que ver, solamente hago un comentario, digo, tiene mucho que ver con la perspectiva de género, porque hasta donde muchas mujeres que se encuentran en conflicto con la ley, tiene que ver con la subordinación de género en el caso del patriarcado, que o sea, yo no digo que a veces no se den las conductas delictivas o el conflicto con la ley, por eso quiero ser impecable en lo que digo. Lo que pasa que es hasta dónde las mujeres, justo por ese mandato, hacemos cosas porque estamos subordinadas, obedecemos y se ven involucradas mucho en delitos, o también el hartazgo de las violencias ha llevado a muchas a cometer delitos. ¿Sí me explico? Porque estaban sometidas a violencias. A muchos tipos de violencias. Pero mira, por ejemplo, te hablaría, no específicamente de un caso, pero te hablaría de un tema, por ejemplo, de la pensión alimenticia, ¿sí? Ese es bueno. Nosotras nos dedicamos, por un tema también de roles de género, nos dedicamos al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos cuando decidimos formar una familia, sea por un concubinato o por un matrimonio, porque también hay que tener mucha apertura cuando hablamos. Las familias se forman de cualquier forma, o sea, tiene tanta validez y respeto a la institución de la familia, si es por concubinato, es una unión libre, si es por matrimonio, el tema está cómo las personas deciden unirse y merecen el mismo respeto cada una de las uniones que las personas decidan. Cuando las mujeres se dedican al cuidado del hogar y al trabajo de los hijos y no se desarrollan profesionalmente o académicamente, pues es porque acuerdan esos roles dentro de esa relación o porque culturalmente los asumen, ni siquiera se ponen de acuerdo, pero así es. Ni siquiera los platican, y entonces, ya por naturaleza. ¿qué pasa?
que ellos tienen la oportunidad de trabajar o de estudiar y de hacer un patrimonio. Él hace un patrimonio y está a nombre de él. Luego, yo tampoco vamos a estigmatizar y decir que las labores del hogar y el cuidado de los hijos sea negativo. Al contrario, hasta es un privilegio poder atenderlos. Estás criando ciudadanos del futuro. Desde el embarazo, estás gestando vida, las personas, estás cuidando a niñas, a niños y adolescentes y además están a tu cargo. Porque también, ya dije, quien se quiere quedar en casa, no me quiero perder, pero quien quiere desarrollarse en el trabajo, en el área privada, sumamente válido y es aportación económica. O sea, nada más imagínate todo lo que vale, todo lo que cuenta. Todo lo que te costaría pagar una nana, una enfermera. Y aún así, Lidia, luego, si tienes esos recursos, dirigirla. Claro. Porque eso es bien importante. Okay. Pero, bueno, me retrocedo un poco. Si me dedico preponderantemente a estos trabajos o me dedico y entonces tengo un costo de oportunidad, pierdo la oportunidad, entre comillas pierdo porque gano otras cosas. Sí, claro. ¿verdad? Porque a mí sí me gusta decirlo, porque, insisto, el maternaje también tiene muchas ventajas, ¿no? Entonces, ya no, pero porque no piensas tampoco ni que vas a disolver un concubinato, ni que te vas a divorciar. Claro, a la hora con esa mentalidad, claro, ¿no? A la hora que llega el divorcio y que tú ya no te desarrollaste profesionalmente o que viene la disolución de un concubinato y que el patrimonio no está a mi nombre, pues bueno, entonces también hay todo un contexto legal que si no me lo dan de forma voluntaria, yo tengo derecho como mujer hasta el 50% de los bienes que hubiésemos hecho durante el matrimonio como compensación patrimonial. Pero también como alimentos, también tengo una pensión compensatoria de alimentos, aun y cuando se disuelve ese vínculo. Pues ¿por qué? Porque yo estuve enfocada en promoverte y en atender la familia, y entonces la ley funciona de esta forma. Es una acción resarcitoria para las mujeres que perdieron este costo de oportunidad, y allí es donde opera la equidad. Estas acciones, la equidad para igualarla, para llevarla a la igualdad. ¿Sí vamos? Sí, muy bien. Sí. Es un gran ejemplo porque entonces, y no, pero es que también aparte se dedicó al cuidado del hogar y al cuidado de los hijos y de repente trabajaba o tenía algunos lapsos de trabajo. Sí, pero nunca tuvo esa oportunidad de desarrollo profesional que hubiera podido tener si no estuviese ocupada en esto. Entonces, es ahí donde la ley, insisto, ve las diferencias. La igualdad es el principio. No quiero ser tan técnica. ¿A dónde aspiramos todas las mujeres? A ser iguales, a un principio de igualdad frente a los hombres. Y no queremos rebasarlos, simplemente queremos ser igual, no nada más en la ley, porque la Constitución dice que mujeres y hombres somos iguales ante la ley. Lo que nosotros queremos es una igualdad de verdad, y desde la Administración de Justicia nos ponemos estos lentes violetas, ahorita que decías de tu violeta, en un día violeta, nos ponemos unos lentes violeta, hombres y mujeres impartidores de justicia, capacitados y concientizados, para ver entonces si cómo igualamos, ¿ya quedó claro? Sí, ¿Cómo claro. igualamos a esta mujer en las circunstancias para la aplicación diferenciada de la norma y llegar a un plano de igualdad y que se le pueda resarcir, así lo contempla la Corte, en esto que ya, según las circunstancias, hasta el 50%, puede ser, no sé, 20, 30, la edad, la escolaridad, las circunstancias personales, el patrimonio que hayan hecho, son muchas circunstancias, pero sí se le puede igualar, se le lleva por todas estas leyes. Y mira, hace años, bueno, ya muchos años, que teníamos, por ejemplo, porque hay legislación especializada, convenciones internacionales, que es la Convención CEDAW, que es a nivel internacional, y la Belén do Pará a nivel regional, que estamos hablando de los 90s, sí, de los 90s. Entonces, no teníamos esta reforma constitucional que vino en el 2011 de los derechos humanos, que se incluyen en la Constitución, pero digo, estoy manejando términos no jurídicos. La Constitución no me otorga esos derechos humanos, me los reconoce. Entonces, yo tengo los derechos humanos por el solo hecho de ser persona y de ser mujer, o el de ser persona y de ser un hombre. Y en ese sentido, yo lo que te quiero decir, en esta trayectoria que yo sí puedo hacer ya una línea
cronológica, pensaba, ¿cuándo iremos a llegar a esta igualdad? ¿Cuándo la ley me va a dar más herramientas? Y he transitado también por toda esta transformación jurídica, que si pueden escucharme especialistas en derecho o antropólogos, amas de casa, quien sea, falta mucho, vamos bien. Y que yo he percibido, he sido testigo, ahora sí que me he dado cuenta. Digamos, vamos bien porque está cambiando, porque está avanzando, pero todavía falta muchísimo. Y que y las leyes existen porque lo social lo justifica. Y entonces nosotros desde nuestras sentencias, yo desde mis sentencias, por eso hablaba del activismo dentro de una resolución, que es para tu caso concreto lo que van a respetar, pero lo que contiene la resolución es un antecedente que si tú lo comentas es para todos, porque toda la comunidad es un conocimiento tácito que se transforma a partir de una resolución que se da en favor de una mujer. Entonces, vamos bien. Y que no se queda solo en esa mujer, porque como ya lo dices, se queda de antecedente. Claro. Y va a servir de referencia para casos que ojalá no se presentaran, pero que tristemente pueden repetirse. Entonces, muchos casos van a tener que seguir instando el tema jurisdiccional con una demanda, con una denuncia, pero lo cierto es que también está habiendo un cambio importante cultural, porque si te fijas, hoy también tenemos muchos aliados hombres. O sea, hay juventudes que también ya se están transformando y que no solamente ya no hacen las cosas porque venga una sanción, sino porque también se están concientizando. Creo que es un camino, el cambio social, Lidia, es muy, muy lento. Sí, tristemente, ¿no? Porque a veces hay una muy buena legislación, pero en la práctica diaria eso es donde nos cuesta trabajo. Ya hay una ley precisamente orientada a que las mujeres tengan una vida libre de violencia, pero bueno, no basta la ley, necesitamos estos reaprendizajes, ¿no? El identificar cuáles son esas violencias que a veces son muy invisibles. Por ejemplo, la violencia obstétrica, que a las mujeres las traten bien en los hospitales y implica muchísimas cosas. La violencia institucional, porque a veces no nos damos cuenta, la violencia laboral, todos estos pequeños aspectos. Sí. Desde tu experiencia en el Poder Judicial, estamos platicando con la licenciada Rebeca Medina, ella es magistrada en el Poder Judicial del Estado. Desde tu experiencia ahí en los tribunales, ¿cuáles son, no sé si las más frecuentes o las más graves? ¿Cuál es la referencia que nos puedes contar de en tu trabajo cotidiano? Mira, como te lo dije, que actualmente sigo conociendo también en la apelación el tema de derecho de familia. Muchos años estuve formada en la primera instancia dentro del derecho familiar, que ya dijimos cuáles son los casos, ¿verdad? Uh-huh. Los alimentos, antes había divorcio necesario, ahora es divorcio incausado, la custodia de los menores. ¿Antes para divorciarte? Sí, sin duda, porque como era necesario y había que demostrarlo, hoy por el libre desarrollo de la personalidad no se exponen causas, pero entonces el vínculo se disuelve. Me maltrató, nada, no hay causales. Okay. Ya no hay causales porque pues de alguna forma es indigno y violenta mis derechos humanos exponer por qué me estoy divorciando. Y eso también propiciaba que los procedimientos fueran mucho más largos. Pero ¿qué entonces que hay que resolver si ya nos divorciamos o si ya disolvimos el concubinato? Pues la custodia de los niños, de las niñas, la pensión alimenticia, la repartición de los bienes, estos temas que te digo. Yo te lo comento desde el área familiar. Sin duda lo que siempre se presentaba más ha sido el control, el ejercicio del control a partir de las pensiones alimenticias. El ejercicio de poder y de control de quitar, de privar a niños y niñas de la custodia de las madres. Porque, bueno, estarás de acuerdo que también ese principio o ese criterio de que éramos mejores las mujeres para atender a los menores de edad, pues también está superado. Los podemos atender también las mujeres como los hombres, pero lo cierto es que si están conmigo, ¿por qué me los van a quitar? O sea, ¿por qué me van a privar? ¿Y por qué van a privar a los niños también de tenerme cerca y de que yo esté cerca de ellos, pues ejerciendo el maternaje, educándolos y brindando todas las fuentes de pertenencia que los niños y niñas necesitan? Entonces, muy complicados los procedimientos de custodia por los menores de edad y hasta dónde son ejercicios de control
en donde... Son chantajes de poder, se vuelve una disputa terrible, ¿no? Sí me explico, o sea, sí, entonces, claro. si bien se quita el divorcio necesario para que se le quite un poco de, pues de fuerza ese divorcio necesario que complicaba las cosas, pues entonces lo que he visto también mucho más fuerte y mucho más desgastante son si los, o sea, insisto, los hombres pueden ser excelentes padres, pueden atender muy bien a sus hijos y cuando consideren que sea un riesgo, pues habrá que hacer lo propio. Pero cuando lo hacen como un ejercicio de poder para controlar a esa mujer, o para o una violencia dirigida, porque ¿qué haces cuando no tienes el acceso a tus niños, a la custodia de tus niños? Haces todo por verlos. Claro. El tema de también la compensación de la que estábamos hablando ahorita, patrimonial, cuando ellos dicen todo lo que hice, pero lo hice yo es trabajé. Mío, entonces pues también se vuelve como un tema y insisto que me responsabilizo por el comentario, pues cuando tocas ese tema patrimonial, a defender el patrimonio con tal de no compartirlo con ella. ¿Y por qué? Pues porque es una mujer que se salió de control, que rompió el paradigma, que se salió de esas reglas y que entonces, pues ya sabes, esto también expone mucho el patriarcado y las decisiones de estos jefes de familia, cuando dentro de una familia pues tenemos la misma condición de igualdad. Entonces yo creo que lo más fuerte son estas violencias hacia las mujeres. Hay diferentes tipos, pero todas están como abrazadas desde la violencia psicológica. Si tengo una violencia física, si tengo una violencia sexual, patrimonial, económica, al final de cuentas todas van a atentar contra mi estabilidad psicoemocional. Y las mujeres, pues de alguna manera, viven muchos tipos de violencia, de ahí que dentro del aparato jurisdiccional hay que decretar las medidas urgentes, las órdenes de protección para de inmediato, antes de investigar, las protegemos y luego vemos qué pasa dentro del procedimiento. ¿Cuáles son algunas de esas medidas? Porque creo que hay un poco de desconocimiento cuando estás en la emergencia y en la urgencia, hasta huyendo del marido o del exmarido y no sabes qué hacer con los hijos y no tienes un lugar a donde irte. ¿Qué pasa? ¿Qué medidas se pueden tomar? Mira, son muchas y depende de lo que la víctima necesite. Y las obsequiamos dentro de los juzgados familiares, juzgado especializado, el centro de justicia. O sea, hay también, varias instancias. Hay varias instancias. Es que te digo que hay mucha infraestructura para defender los derechos humanos de las mujeres. Creo que lo importante es la cultura de la denuncia y saber a dónde tenemos que ir. Entonces, hay órdenes de protección, justo, que puede ser desde el aseguramiento y depósito de ella con sus hijos menores de edad en algún albergue, en algún refugio, y que a contrario también puede ser sacar al agresor del domicilio para depositarla a ella con sus niños en la casa, independientemente de que él sea el propietario o de que él sea el arrendatario. Por eso te hablo del tiempo, que ya puedo contar las cosas, porque hace años cuando sacábamos a los agresores del domicilio justo para protegerlas a ellas con convenciones ratificadas, pero no teníamos la ley de acceso para las mujeres a una vida libre de violencia y estas disposiciones constitucionales que priorizan este derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces es un gran ejemplo de decir, él sale y no se puede acercar ni a ella, ni a su centro, ni a su casa, ni a su centro de trabajo, ni a los lugares de mayor esparcimiento, porque hay un apercibimiento y hay un requerimiento, por darte un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa también con los niños? Porque al final de cuentas, pues él querrá convivir con los niños y creo que ahí es un gran tema porque las mujeres, cuando se encuentran en este círculo de la violencia, pues habrá que asegurar la custodia provisional, que todavía no le está causando un perjuicio al padre, para que tenga la custodia provisional de sus niños y así si la violenta o la priva, pues hay un delito, porque también tienes que tener herramientas y que los menores de edad van a convivir con su papá en el centro de convivencias, que es un lugar de fortalecimiento de relaciones paternofiliales, porque si uno imagínate... ¿Hay centros de convivencia aquí en San Luis? Sí, tenemos un centro de convivencia del Poder Judicial del Estado, tiene ya algunos años, es un centro de convivencia, de fortalecimiento de las familias, de los padres custodios
con los no custodios o madres custodias con los no custodios. Pero también van los abuelos a convivir con los menores de edad. Es un centro de convivencia donde no hay condiciones para que los niños y las niñas convivan fuera de sus domicilios por los temores o por las violencias psicológicas que se presentan. Ahí hay un tiempo de adaptación, de adecuación, no es eterno, es un provisional, término, digamos, en lo que sí, está en el proceso. porque si no terminamos institucionalizando niños, Claro. Pero porque yo te pongo el ejemplo, ella está violentada y él va por los niños, pues entonces ¿dónde quedan las órdenes de protección para garantizarle la seguridad a ella? O también ella psicológicamente cómo va a estar si él se va a llevar a los niños, pero también él requiere del ejercicio de esa convivencia y los niños de seguir viendo a ese papá. Bueno, vamos buscando un lugar seguro siempre y cuando sea adecuado, porque también hay veces que tampoco puede ser. Por darte un ejemplo, los alimentos provisionales, las custodias provisionales, esas restricciones de no acercarse, y hay algunas que pueden decretarse desde el Centro de Justicia para las Mujeres, desde el área también penal, y otras que se dictan en los juzgados. Pero al final de cuentas, más allá de lo que la ley de acceso para las mujeres a una vida libre de violencia contemplen, o la ley estatal que previene, atiende, sanciona y erradica la violencia en contra de las mujeres, luego también hay mujeres que llegan con su propio diseño de lo que necesitan. O sea, Lidia lo que necesita es que su agresor no se constituya el viernes en el café. Ajá, que no venga los viernes. Sí, porque... No tengo, no es cierto, saludos a mi marido. ¿Sí me explico? O sea, porque a veces tú misma la diseñas, el aseguramiento de los bienes, o sea, es un sinnúmero y un catálogo de medidas establecidas, lo que quiero decir, eso y lo que requieren. Vamos bien porque vamos, digamos, avanzando, porque no nos quedamos estancados en todos estos esquemas legales de hace 30, 40 años, pero ¿qué dirías que nos hace falta? ¿Y qué papel estamos haciendo también las mujeres desde la sociedad civil? ¿Qué tanto nos falta o qué recomendarías? ¿Qué es más urgente? Ya son muchas preguntas en una, contesta la que quieras. Mira, hay un trabajo enorme de las mujeres desde la sociedad civil organizada y en donde yo reconozco también que muchas veces su inspiración y su causa de asociación tiene que ver con sus propias causas y esto es pues sumamente doloroso, ¿verdad? Yo estoy hablando ahorita de lo que sí hay, del deber ser, sin negar que hay historias, que pudiera también haber historias revictimizantes dentro del propio procedimiento. ¿Sí me explico? Pero creo que es una gran contribución de las mujeres que trabajan en las causas porque lo socializan, lo dan a conocer a la comunidad y ¿qué crees? Que convierten en un sentido de vida defender a las mujeres, defender las causas de las mujeres. Se asocian... Es que no lo veíamos, digo, tú y yo más o menos del siglo pasado, finales del siglo pasado, yo el avance no lo veíamos, que he visto, ¿no? Yo en realidad el avance que he visto, ni siquiera los 20, los 15, los últimos 10 años, pero los últimos 5 años es cuántico. Es sumamente avanzado también porque estos saberes acumulados de las mujeres y estas resistencias que digo, hablo en plural porque es mi género, es lo que también está construyendo, que tanto ha beneficiado mucho, porque se mueve también, estábamos hablando que el cambio social es lento, esto también ayuda a que se mueva la ley, a que no haya omisión legislativa dentro de los congresos en lo que a nosotras necesitamos y aparte lo que nosotros no tenemos ahorita un conflicto con la ley ni tenemos un procedimiento en materia familiar, también hay mujeres violentadas en procedimientos civiles o mercantiles, pero es en un segundo, es un nada cuando una mujer de repente puede estar inmersa dentro de un procedimiento por ser mujer. Quizás algunas tendremos más herramientas, pero la violencia por ser mujer te puede ser dirigida en cualquier ámbito y de cualquier tipo. Entonces, yo valoro mucho esta colaboración y estas aportaciones que hace la sociedad civil organizada, integrada no solo por mujeres, sino también por hombres, pero encauzando específicamente el tema de una vida libre de violencia y del respeto y los derechos humanos de las mujeres, colabora mucho porque es el contrapeso y porque, bueno, creo que como el trabajo de ellas es continuo, no tiene un lapso, no tiene un año escolar, no tiene, no me quiero meter en conflicto, pero no tiene un tema de duración, claro, sino es una vocación de vida indefinida, no es interrumpido y eso es muy importante.
Y ahora que decías esto, cómo ha evolucionado y cómo en los últimos 10 años, efectivamente coincido contigo, creo que ha sido una transformación impresionante, ¿no? Cosas que hace 15 años teníamos o veíamos como normales, hoy ya nos resulta, aunque seamos de otra generación, totalmente distinto. Sí. Y en dejamos eso ha ayudado, de naturalizar. Exacto, dejamos Sí. de naturalizar, de Sí. normalizarlo. Sí. Y lo estamos haciendo visible. Y mujeres de diferentes generaciones, de diferentes épocas, de diferentes orígenes, crianzas, aprendizajes, historias de vida. Y creo que se lo debemos mucho a todas esas mujeres que nos antecedieron, Claro. pero también a todas estas mujeres jovencitas que No. están en una lucha en Sí. redes, en presencial, bueno, simplemente las movilizaciones del 8M. Creo que empezaron a hacer notar la gravedad de las condiciones de violencia que vivía el país, que Claro. está viviendo el país. Claro. ¿Por qué? Porque efectivamente empezaron esta visión patriarcal a preguntarse ¿por qué rompen los vidrios? ¿Por qué manchan la cantera? A ver, es mucho más grave que estén matando mujeres diario. Las cifras que hay de cuántas mujeres se mueren por razones de violencia todos los días en el país, cuántas desaparecen, cuántas son víctimas de muchos tipos de violencia, y entonces nos hicieron comprender la importancia justo de la pérdida de estas vidas humanas, de estas mujeres, contra el daño a algún edificio, por más histórico que sea, y bueno, creo que volteamos a ver todo esto, ¿no? Desde otra perspectiva. Licenciada, muchas gracias por habernos acompañado. No, al contrario. ¿Algo más que gustes agregar justo en este marco del 8M? Pues agradecerte mucho la oportunidad de estar aquí dando mi punto de vista. Es un tema inacabado, rescato mucho, inacabado en cuanto falta mucho, pero también llevamos mucho. Rescato mucho lo que dices, a mí me abrieron el paso unas mujeres, yo se las vengo abriendo a muchas otras. Es una gran apuesta a las juventudes, como cada quien se manifiesta en sus feminismos, yo ni lo juzgo, porque yo tengo mi propia forma de hacerlo, tú el tuyo, y no puedes juzgar cómo cada quien lo hace, porque no sabes tampoco qué historias hay atrás de esas mujeres o de esas familias. Entonces, hacer mucho énfasis en que a las mujeres se nos violenta por el simple hecho de ser mujeres, por tener cuerpo de mujer, y que yo veo cada vez una sociedad pues más consciente y comprometida, y que entendamos que no es un tema de mujeres y que nada más nos ocupe a las mujeres, sino que es un tema de mujeres y de hombres, porque lo que queremos es la igualdad, y entonces vamos a tener un mundo, por supuesto, pacificado, democrático, con la participación igualitaria de mujeres y hombres en todos los contextos. Yo únicamente cerraría otra vez dándote las gracias y diciéndote que el tema de la aplicación del derecho, de la herramienta analítica de la perspectiva de género, creo que el funcionariado del Poder Judicial del Estado está diariamente trabajando en eso, en cómo aplicar la norma, pues es lo que hacemos ahí. El gran reto es la deconstrucción, tu propia deconstrucción como funcionario judicial, y la concientización, que es un tema como garante de derechos humanos, y que quien se deconstruye desde cualquier área de trabajo y específicamente de la aplicación del derecho, se deconstruye para su vida personal y para su trabajo y para la comunidad. Cuando tú te deconstruyes en esta visión de la igualdad de mujeres y de hombres, nunca vuelves a ver igual pasar hombres y mujeres. Y es que eso que dices es fundamental, esta deconstrucción, porque el Poder Judicial, como tantos otros espacios de decisiones importantes de poder, estuvo construido desde la mirada patriarcal. Sí. Y en manos de muchos hombres y mujeres con esta perspectiva, que es un trabajo lento, efectivamente, sí, pero creo que se van dando pasos importantes. Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, al contrario, y gracias para quienes nos escucharon. Bueno, pues ya sabe, mañana, el sábado, lo puede buscar en el canal de YouTube de Potosí Noticias, y bueno, pues por hoy nos despedimos, le agradecemos mucho que nos haya acompañado, y lo invitamos como cada viernes a Desde el Café. Y ya sabe, puede seguirnos a través de todas nuestras redes sociales y en la página de nuestro periódico digital. Soy Lidia Huache, pásela bien, gracias, hasta la próxima.